Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en especial a los estudiantes de la asignatura de Historia del Derecho Mexicano. Espero que estén muy bien. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que viene siendo Derecho Olmeca y Derecho Teotihuacano ya en lo que son en este conocimiento del derecho prehispánico. Vamos a checar algo muy importante dentro de lo que estamos viendo, en lo que estamos analizando el día de hoy. ¿Qué va a ser? Eh, Vamos a ver primero cómo en el periodo prehistórico de lo que son los periodos o horizontes históricos, eh, empezamos a analizar o empezamos a checar qué son, por así decirlo, el origen de lo que es la agricultura, con lo que fue la domesticación del maíz por las culturas prehispánicas en lo que principalmente fue Mesoamérica. Y en parte algo de ganadería, que es ganadería menor, ganadería avícola, si tomamos en cuenta que los dos tipos de animales que quedan, bueno, uno de ellos es el guajolote y el otro animal que entra de esta clasificación de la ganadería, pues es nada más y nada menos que o también un animal de compañía que es el perro, en este caso específico el Xoloscuincle, que va a ser un animal sagrado, pero que también va a entrar dentro de la alimentación prehispánica. Puedo decir eso. En lo concerniente al derecho, ¿cuándo vamos a empezar a hablar propiamente del derecho? Eh, Obviamente algo que va de la mano con el derecho, cuando hablamos de cuestiones de tipo oral, como vienen siendo en el horizonte prehistórico y en el horizonte arcaico, bueno, ahí pues obviamente no podríamos decir que es un derecho basado en estructuras sociales, que es de tipo oral, que a lo mejor no se conoce mucho. Pero ya en el ciclo, en lo que es el preclásico, ya cuando hablamos de una cultura como la olmeca, podemos empezar a hablar del derecho. ¿Por qué? Porque ya en Mesoamérica el conocimiento del derecho va ligado a otro instrumento, a otra acción del hombre. ¿Cuál es esta? La escritura. De los que ya se tiene conocimiento, de los que se sabe algo, que hay cierta escritura, porque hay signos pictográficos, que se puede hacer uno a la idea de sus representaciones y de su escritura, es precisamente con los olmecas. ¿Dónde le encontramos su escritura? La encontramos en las cabezas colosales, en las cabezas, es que tanto decimos que son las cabezas olmecas, pues precisamente en eso, en esas esculturas vamos a encontrar lo que son vestigios de derecho. ¿Por qué? En primera, porque hacemos referencia a lo que es la figura del gobernante, la figura del soberano. Si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista kelseniano, el soberano es aquel individuo que tiene la facultad para crear las leyes. Eh, ya desde puntos de vista de otras escuelas de derecho, bueno, empezamos a analizar que sí, es el soberano, pero que tiene ese apoyo, que tiene eh, esa autoridad gracias a la gente que lo rodea, que cree en él. Obviamente, pero cree en él por sus méritos. ¿Por qué creen en los méritos de estas personas que están representadas en las cabezas olmecas? Porque se cree que fueron grandes guerreros. ¿Por qué se cree que fueron guerreros? Por el tipo de tocado que traen en la cabeza, que se cree que es un yelmo, que no es tanto ceremonial, sino que son yelmos o sí, yelmos utilizados para la guerra, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya tenemos una noción de lo que es autoridad y de lo que más o menos significan sus nombres, ¿sí? Eh, y la figura de este gobernante que es capaz de emitir leyes. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, se puede decir, pues conocemos los denominamos olmecas,
pero porque así les decimos nosotros. No hay una idea certera de cómo se denominaban ellos mismos. Pero bueno, podemos decir que es de las primeras culturas que se asentaron en el territorio que actualmente es México, donde hay vestigios principalmente de los olmecas. Vamos a encontrarlos en Veracruz, en Tabasco, dicen que también en Campeche, creo que sí, en Campeche, puedo decirlo de alguna manera. Y ya, gracias, vuelvo a señalarlo, gracias a su arte, a lo que vienen siendo las representaciones en lo que son sus zonas arqueológicas, tanto en Veracruz como en Tabasco, podemos tener una idea de que con ellos había una noción y por ende no solo noción, sino de que se aplicaba el derecho. ¿Por qué? Porque también recordemos una cuestión. Hay dos ciencias que van de la mano con, eh, con esto. Voy a hablarles de la escritura. Ya con los olmecas tenemos una certeza de que hay escritura, de que hay un registro y por lo tanto hay manera de guardar o no solo de manera oral, sino de manera escrita, tener constancia de lo que son las leyes o las órdenes del legislador, del soberano, ¿no? Eso lo encontramos precisamente con los olmecas. Entonces, se puede decir que desde el periodo preclásico ya hay una noción de lo que es el derecho precisamente con la cultura olmeca. Aquí lo vamos a dejar con los olmecas. Eh, con la siguiente, con los que, bueno, con los siguientes con los que nos vamos a meter un poquito, que esto sí ya ya hay un poquito de más vestigios y tenemos un poquito de más conocimiento. eh, ya, ahora sí, ya va más allá de su origen y ya estamos hablando de otro horizonte histórico o de otra época nada más y nada menos que de los teotihuacanos. Con los teotihuacanos ya hay más vestigios o ideas de lo que van a ser estos dioses que van a conocer los españoles cuando llegan a lo que hoy es México. También se va a tener noción de lo que vienen siendo sus leyes y los valores que los rodean. Ojo, los valores que encierra esta cultura. ¿Dónde vamos a encontrar los valores de estas culturas? Los vamos a encontrar en sus leyendas y en sus mitos. Ahorita voy a dar un ejemplo de estos mitos y de estas leyendas, obviamente haciendo un puenteo entre lo que viene siendo la cultura teotihuacana y la cultura tolteca. Voy a hablar un poquito de los toltecas ya terminé con ellos, pero bueno. Eh, lo que nos va a llamar la atención aquí de precisamente de ellos va a ser, ¿qué será? ¿Cómo decirlo? Mm, de de este acercamiento cultural. En el caso de Teotihuacán, Teotihuacán está, ¿dónde se encuentra más o menos? En el Estado de México, un poquito al nororiente de la Ciudad de México, vamos a ponerlo así. Eh, Hoy lo vemos como una zona relativamente árida, no hay muchos árboles y todo. Y por decirlo así, todavía está un poquito más arriba de lo que hoy llamaríamos, o lo que se llamó y fue el lago de Texcoco. Bueno, por ahí se encuentra Teotihuacán. No, ¿cómo se le conoció o por qué se le conoce como Teotihuacán, la ciudad de los dioses? Permítame tantito. Disculpen un poquito de tos, pero bueno, que ya se seca la garganta ya a estas horas de la tarde. Bueno, en ese contexto de los teotihuacanos, vamos a tener que ya hay una idea de lo que es la autoridad principalmente que está depositada en los sacerdotes, en los guerreros, por decirlo de alguna manera. La cultura teotihuacana se da de un desarrollo atendiendo a la religión. ¿Cuál es el verdadero no? Aquí va esta pregunta. ¿Teotihuacán se le conoce así gracias a los aztecas?
Pero ¿cuál era el verdadero nombre de Teotihuacán? Son de esas cosas como la cuestión de los olmecas. No sabemos cómo se llamaban ellos mismos. Se le dice Teotihuacán, pero porque fue el nombre que le dieron los aztecas. Entonces, te quedas así de wow. O sea, y aún así esta cultura nos deja vestigios y nos deja ideas de lo que es. La cultura teotihuacana es una cultura también dedicada a la guerra. ¿De dónde sacó esto? Por los vestigios que hay, porque hay prisioneros eh, o se encuentran vestigios de prisioneros en templos como el templo de Quetzalcóatl que son sacrificados. ¿Y de dónde se sacaban prisioneros? Se sacaban prisioneros de ciudades que eran sojuzgadas o que eran puestas bajo el yugo de la ciudad de Teotihuacán. Ahora, de los dioses principales, pues sí, precisamente está el culto a Quetzalcóatl. Hay una pirámide dedicada a Quetzalcóatl que con el tiempo los teotihuacanos trataron de tapar, no sabemos por qué, pero que de esos vestigios, gracias a esa obra que realizaron los teotihuacanos al tapar la pirámide, nosotros hoy podemos ir y admirar esas esculturas, esculturas que llegan a aparecer en monedas de 5 pesos en la década de los 80 del siglo XX o que hoy en día, pues, cuando va uno y visita Teotihuacán o uno busca Teotihuacán en el Google, una de las primeras imágenes va a ser ese retrato de Quetzalcóatl, ¿no? O esa representación de Quetzalcóatl que hicieron precisamente en Teotihuacán. Bueno, de esta cultura, lo que nos debe de interesar, bueno, ¿cómo conocemos su escritura? También, de la escritura teotihuacana conocemos gracias a sus murales, gracias a las pirámides, gracias a sus tallados en piedra. Hay muchas representaciones de lo que es el lenguaje, de lo que son sus glifos, y se puede intuir también esta idea de que hay una relación precisamente entre la escritura y el derecho. Para gobernar Teotihuacán, obviamente necesitas un manejo de las leyes. ¿Esto por qué viene? Porque viene de una lógica de que, como lo menciono, ya lo mencioné en clases anteriores, ubi societas ubius, donde hay sociedad hay derecho. Bajo este principio, obviamente, una sociedad tan sofisticada como la teotihuacana necesita de un conjunto de leyes y normas. ¿Dónde se encuentran también estos vestigios? No más de que los sacamos por mera deducción. Vamos a encontrarlo, ya como ya lo mencioné, en sus ruinas arqueológicas, en sus pinturas, en sus glifos, etcétera, ¿no? Ahí lo vamos a encontrar. Otra de las cuestiones que nos hace ver que ya hay un avance en el derecho teotihuacano, ¿en qué aspecto? En el aspecto comercial, en el aspecto mercantil. ¿Por qué digo aspecto comercial, aspecto mercantil? Ahí podemos ver que pudo haber un antecedente de lo que es el derecho mercantil mexicano, que fueron los usos que después se transformaron en usos y costumbres prehispánicas y que pudieron haber sobrevivido al virreinato o a la época de la colonia, los vamos a encontrar porque hay vestigios de que precisamente en una zona cercana, relativamente cercana a Teotihuacán, se encuentra uno de los más grandes depósitos de obsidiana de esa época en lo que es Mesoamérica. Si no es que es casi el único centro o mina de obsidiana que hay en la región, ¿no? Y estoy hablando de hoy podría ser de México, ¿no? Que es de las pocas grandes minas de obsidiana que hasta hoy en día subsisten. En aquella época vamos a denominarlo, porque es la zona mesoamericana, que es casi todo el sur de México, desde lo que es el centro de México hacia el sur. Eso es hasta Centroamérica, más o menos eso es Mesoamérica. Bueno, esa es una de las grandes zonas comerciales y el gran depósito de obsidiana se encontraba relativamente cerca de Teotihuacán. ¿Qué hace Teotihuacán? Hace la guerra y toma el control de esta zona donde se encuentra la mina. Obviamente, el que tiene control de las materias primas, bueno, tiene una base fundamental para lo que es el comercio y para hacer la guerra. ¿Para qué se usa la obsidiana?
estamos en una sociedad que es una sociedad, una sociedad prehistórica, no, no prehistórica, no, una sociedad eh, que está en la edad de piedra. ¿Por qué la edad de piedra? Porque no hay un manejo de los metales. Ya es una sociedad histórica porque hay escritura. Ojo con esto, ojo, hay escritura. Y al haber escritura, pues también puede haber registros y también pueden expresarse instituciones como el derecho. Bueno, en este caso, el tener el control de la obsidiana va a facilitar y va a lograr que, aparte de las conquistas militares, tú puedas intercambiar un producto que no es fácil de conseguir en el resto de Mesoamérica. Lo interesante es que de este periodo de la historia del periodo clásico, se llega a encontrar obsidiana de esa zona del Estado de México, obsidiana que está bajo el control de Teotihuacán, llegamos a encontrar vestigios en zonas como Oaxaca, como Chiapas, por decirlo de alguna manera. ¿Eso qué nos refleja o qué nos quiere decir? Que hay un intercambio comercial y hay un conocimiento entre distintas ciudades-estado. Ciudades-estado en el sur que pertenecen a los mayas, que vamos a hablar en una clase posterior, va a estar dedicada al derecho maya, y lo que es la cultura teotihuacana, ¿sí? Entonces quiere decir que hay intercambio comercial y al haber intercambio comercial, eso también nos da nociones de que necesariamente había una noción de lo que era o un antecedente de lo que hoy es el derecho mercantil. Cómo se daban los intercambios, cómo había acuerdos, cómo va... Obviamente, la economía de aquella época no se da con un intercambio monetario como sucede hoy en día. El intercambio va a ser principalmente gracias a lo que es el trueque. Y vamos a tener que la obsidiana, como es un producto muy necesario y muy valioso, puede ser cambiado por otros productos, por productos básicos o productos en grandes proporciones. Que puedes darte 100 piezas o lo que vienen siendo 20 medidas de maíz o 5 costales de maíz te los pueden dar por una navaja de obsidiana. ¿Por qué? Porque la obsidiana va a servir no solamente como arma, te va a servir para cortar, como cuchillo, como herramienta. Aparte de que es utilizada, la obsidiana va a ser utilizada para procedimientos quirúrgicos. Hoy en día también de esa herencia o de prehispánica, se sabe que la obsidiana o es y todavía es utilizada en procedimientos quirúrgicos, dado que es más filosa que el mejor de los aceros. Sí, nada más por decir un ejemplo. En algunos procedimientos se puede llegar a utilizar, no estoy diciendo que se utilice, pero bueno, esa sería cosa de checar, ¿no? En aquella época era utilizada en la medicina para hacer cirugías. De hecho, los testigos, cirugías de todo tipo. No me voy a meter. Había cirugías de cabeza, había cirugías en órganos del cuerpo, en el abdomen, etcétera, etcétera. Pero bueno, se decía que hasta hacían extracciones de muelas, pero bueno. Entonces, en este contexto, bueno, la obsidiana es un elemento valioso. Y obviamente que nos da nociones de lo que es una potencia militar, como lo pudo haber sido Teotihuacán, de que aplicaban su derecho conforme a su pensamiento y obviamente también nos da nociones de lo que es un intercambio comercial, dando señales de lo que puede ser un derecho mercantil. Okay. Teotihuacán con el tiempo, dada la explotación de los recursos que se dan alrededor, Teotihuacán antiguamente pues, dicen que estaba en una zona boscosa. Esas grandes zonas de México, donde está la Ciudad de México y gran parte alrededor del Estado de México, se dice que eran zonas sumamente boscosas y obviamente donde está la Ciudad de México pues estaba lago de Texcoco y otras cuestiones de este tipo, pues eran zonas relativamente frías.
eran paisajes, vamos a decirlo así, alpinos, boscosos, llenos de pinos y todo. Bueno, cuando se crea la ciudad de Teotihuacán, cuando se van creando las construcciones en honor a los dioses y para que viva la gente, pues tienes que hacer uso no solo de la piedra, tienes que hacer uso de la madera. La madera también se utiliza para hacer estuco. ¿Cómo? Se quemaba una piedra, principalmente las piedras calizas, para crear lo que es la cal. Y la cal se mezclaba para recubrir lo que son los templos. Grandes cantidades de leña se quemaban para lograr esas pociones de cal y para la construcción de las ciudades. Ahora, si tú quemas alrededor, destruyes los bosques, destruyes las selvas, una de las principales consecuencias de esa deforestación es que se produzcan sequías. Y al haber sequías deja de haber lluvia. Y al no haber lluvia no puede haber agricultura. Y al no haber agricultura hay hambre. Y al haber hambre hay descontento. Y se dan las guerras civiles, ¿no? Dentro de las ciudades. Eso fue lo que le pasó a Teotihuacán, el descontento social, se producen guerras civiles y por consiguiente enfermedades y tras eso el abandono de la ciudad. Se dice que muchos de los habitantes de Teotihuacán se fueron a poblar o a crear otra ciudad un poquito más al norte. ¿Qué ciudad fue esa? Es la ciudad de Tula. Y ahí estaríamos hablando de lo que es la cultura tolteca. De la cultura tolteca que tenemos nociones de ellos gracias también a sus pirámides, gracias a lo que nosotros llamamos los atlantes de Tula, y también nos da una noción de lo que es su derecho, de lo que es el concepto de autoridad. Pero esta noción de autoridad en lo que es el derecho tolteca o sus valores que se van a ver expresados en el derecho, ¿dónde los podemos encontrar? En el caso de Tula, en el caso de la cultura tolteca, que son los herederos de los teotihuacanos, esto lo podemos encontrar en las leyendas. La principal leyenda que apunta a lo que es por decirlo así, Tula o los toltecas es la leyenda de Quetzalcóatl. La leyenda de Quetzalcóatl tiene muchos altibajos, son cuentos, son leyendas épicas, por decirlo de alguna manera. Pues es, ¿cómo decirlo? Es lo que tiene que ver con lo sagrado, los mitos de todo lo que fue esta civilización. Y obviamente, vuelvo a señalar, nos expresan sus valores. Ahora, vámonos con precisamente con, voy a hablarles un poquito de Quetzalcóatl y vamos a identificar qué valores van a permear y van a impactar en lo que es el derecho, que no solo va a estar en los toltecas, va a llegar estas nociones y visión de lo que es del derecho va a llegar hasta los aztecas y obviamente va a permear en las culturas indígenas y en los pueblos originarios. A ver, ¿cómo empieza? Bueno, de Quetzalcóatl pues es hijo de dioses, ahorita no recuerdo quiénes, y es hermano de otros dioses, como quién, como Tezcatlipoca, ¿sí? Tezcatlipoca que es el dios del espejo negro, el dios del engaño, de la brujería, etcétera, etcétera, pero que quería mucho a su hermano Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el dios de la vida. Quetzalcóatl le da la vida al hombre. De hecho, Quetzalcóatl es el que crea y da la vida al hombre. Tras ser perseguido por su hermano Mictlantecutli y desobedeciendo la voluntad de los dioses, Quetzalcóatl crea al hombre. ¿Sí? ¿Cómo lo crea? Bueno, primero se roba los huesos del inframundo, se los roba a Mictlantecuhtli, la esposa de Mictlantecutli, y Mictlantecutli pues lo persigue. Ya Quetzalcóatl, tras esa persecución, se pone en un lugar seguro y las hormigas le llevan maíz de todo tipo y de los colores que uno puede recordar el maíz. ¿Cuáles son? Pues maíz amarillo, maíz rojo, maíz negro, entre otros, ¿no? Maíz blanco, no olvidemos, esos cuatro, ¿no? Entonces, pues ya hace masa de cada uno de los tipos de maíz Quetzalcóatl y
esa harina, bueno, primero esa harina la revuelve con los huesos de los hombres antiguos, que vienen de otros soles, de otras eras. Ahorita nosotros, bueno, según los teotihuacanos, según los aztecas, y los toltecas, pues y entraron a la era del quinto sol, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Bueno, y en ese momento, bueno, ya que tiene los huesos, hace harina de sus huesos, tras haber robado esos huesos, y hace harina, y se saca sangre de su mano, y con esa sangre hace la masa. Y a esa masa ya nada más le da su aliento, y crea al hombre, de los distintos tipos o colores de piel que hay el hombre, ¿no? Los de raza roja que vivirán aquí en América, los de raza amarilla en Asia, los de, los de raza negra que vivirán en África, los de raza blanca pues, que vivirán, ¿no? Así, así, por los colores del maíz, ¿no? Así ya hizo, ya que ve al hombre Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl le prohíbe a los dioses que traten de comerse a los seres humanos, que ya no pueden, ¿por qué? Porque se negaron a crearlos. El único que estuvo ahí empecinado en crear a los hombres era el propio Quetzalcóatl y hasta ahí. Y por esa cuestión no debe de haber sacrificios humanos porque los dioses no lo querían, no los querían. Pero los dioses exigen el sacrificio porque Quetzalcóatl dio su sangre y al dar su sangre, obviamente los seres humanos tienen una deuda de sangre con los dioses que deben de pagarla. ¿Para qué? Para que los dioses se alimenten y puedan mantener, supuestamente puedan mantener el ritmo del universo, pero lo que querían los dioses era hartarse, era comer, por decirlo de alguna manera. Bueno, otra de las cuestiones, bueno, está en todas estas épocas de creación, épocas divinas, Quetzalcóatl se va y para apaciguar el mundo tiene que cazar una tortuga. Esa tortuga pues, es una tortuga, es un monstruo que asola al mundo y está en un mar primigenio. Entonces Quetzalcóatl le va a dar cacería y lo va a ayudar o va a ir en esa cacería con su hermano Tezcatlipoca. Quetzalcóatl convence a su hermano para que ponga su pie en el mar y utilizarlo de carnada para cazar a la tortuga. Y obviamente pues, están confiados los dos de que pues, no le va a pasar nada a Tezcatlipoca. Oh, sorpresa, llega la tortuga y le devora el pie a Tezcatlipoca, pero el momento es aprovechado por Quetzalcóatl y matan a la tortuga. Pero ¿quién se lleva el crédito? No porque él lo quiera, sino porque la gente lo aclama o los dioses lo aclaman. El crédito se lo lleva Quetzalcóatl y Tezcatlipoca pues, se queda sin una pierna y en donde tenía su pierna pues, se pone un espejo negro. Por eso se dice que Tezcatlipoca es el dios del espejo negro. A raíz de esto, Tezcatlipoca le va a tener mucho coraje a su hermano Quetzalcóatl. Bueno, con ese antecedente, bueno, Quetzalcóatl pues ya, tras haber creado al hombre, se van y vive en una ciudad con los hombres. Por eso también va de la mano con la leyenda de Seacatl Topitzin Quetzalcóatl y ahí es en donde se funda el mito con el hombre, con el que fue gobernante de Tula y bueno, ahí no vamos a platicar de eso. Lo que nos va a llamar la atención aquí es que Quetzalcóatl se convierte en uno de esos dioses que tienen que ver con el derecho. Porque aparte de Dios, es sacerdote y es gobernante de la ciudad. Y él es el que dicta las leyes. Y hay una convivencia entre hombres y dioses en esa ciudad. Obviamente los dioses no pueden pedir sacrificios, pero pueden convivir con los seres humanos y todo. El detalle aquí es que ya es tanto el coraje que le tienen los dioses a Quetzalcóatl porque no pueden hacer sacrificios humanos que deciden hacer un golpe de estado. Voy a ponerlo así con esa expresión. Quieren derrocar a Quetzalcóatl, pero no encuentran manera. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl es un buen juez, es un buen rey, es un buen dios, trata bien a los hombres, les enseña cultura a los hombres, cómo trabajar la orfebrería, cómo hacer escritura, cómo hacer fuego, todo eso les enseña Quetzalcóatl, bueno, entre otras cosas, ¿no? Es un decir, ¿no? Y llega el hermano que le tiene más coraje a Quetzalcóatl, que es precisamente Tezcatlipoca, y se pone de acuerdo con los dioses, tengo un plan para derrocar a Quetzalcóatl.
y hacen todo un plan. Bueno, ese plan consiste en embriagar a Quetzalcóatl y hacer que cometa un crimen, un pecado, un nefando pecado, ¿no? Pues bueno, en aquella época, en los tiempos prehispánicos, el embriagarse, las personas que estaban en edad productiva, si se embriagaban en días que no está permitido, podía provocar destierro, o la pena de muerte. En estos casos, pues obviamente una de las leyes de la ciudad de Tula, que había dictado, era que estaba prohibida la embriaguez, o sea, estaba prohibido el consumo de alcohol hasta que llegaras al grado de embriagarte. Entonces, ahí el primer crimen, ¿no? Que le hacen cometer a Quetzalcóatl, lo embriagan. Segundo crimen, hacen que conviva con su hermana y tiene, ¿cómo decirlo? Ay, este, no tiene relaciones con su hermana. Así lo vamos a poner. Y obviamente al cometer esta conducta que es reprobable, que hoy en día es considerado también un delito, las relaciones entre parientes por consanguinidad están totalmente prohibidas por la degeneración de la especie. Entonces, este delito y el incesto, estamos hablando de la conducta del incesto, pues desde aquella época está prohibido, o sea, es un delito. Bueno, pues hacen que cometa el incesto este Quetzalcóatl, ¿no? Con su hermana. Bueno, y eh, ya después de haberlo embriagado, al día siguiente, ya con la cruda y todo, Quetzalcóatl se da cuenta, uy, no, primero cometí embriaguez, y el otro delito que es el incesto. No, pues Quetzalcóatl está súper apenado y súper triste, porque él como juez, como gobernante, pues es el ejemplo para los demás. Entonces, ¿y los dioses qué hacen? Ellos que perpetraron o que indujeron a Quetzalcóatl que cometiera esos delitos, pues se burlan de él, le exigen que cómo es posible, que debe de aplicar la ley. Obviamente Quetzalcóatl se da cuenta de esta situación y ya después de meditarlo, todos dicen, muy bien, yo voy a cumplir mi pena, me voy desterrado de la ciudad, pero que quede claro, algún día regresaré. Y yo regresaré a reclamar mi reino y a hacer pagar a aquellos que me hicieron cometer tan nefandas conductas, ¿no? Entonces, casi casi les leyó la cartilla a los dioses. Y los dioses casi casi, ay, sí, di lo que quieras, se burlaron de él. Pero Quetzalcóatl quedó desterrado. ¿Qué pasaba? Bueno, pues los dioses quedaron con libertad de hacer sacrificios humanos y todo esto. Supuestamente cuando regresa Quetzalcóatl, que es cuando se da la conquista de México, pues se dan estas señales de los dioses de que tienen miedo de la llegada de él. ¿Por qué? Porque pues van a desaparecer los sacrificios humanos, ¿no? Cosa que aparentemente sucedió con la llegada de los cristianos, pero los sacrificios humanos se mantuvieron en la figura de la Inquisición, pero bueno, es otra historia y otros comentarios que no voy a meterme al caso. El chiste es que en esta leyenda podemos encontrar los valores o costumbres que se van a transformar en derecho. ¿Cómo está eso? A ver. Conductas malas hechas por Quetzalcóatl. La primera se roba los huesos para quedar al hombre. Bueno, ahí, bueno, comete un delito que le es perdonado por los dioses porque crea al hombre. Ahí no hay tanto problema. Pero hay una noción de lo que es el robo. Ojo. Otra de las conductas reprobables que hay entre los pueblos prehispánicos y que se puede apreciar aquí en la cultura tolteca y obviamente en la teotihuacana es precisamente esta que reprueba, uno, la embriaguez. El ser humano no debe de embriagarse. ¿Por qué? Porque debe de mantenerse sus sentidos. Y en este tipo de sociedades prehispánicas, que también de la cual van a ser herederos los aztecas, obviamente la embriaguez denota falta de carácter, denota debilidad de la persona y pues una persona débil pues, no le sirve al Estado. Esa es una de las cosas. ¿Cuál era el castigo?
En la leyenda, pues obviamente es el destierro, pero el castigo a la embriaguez, como repetí hace rato, podía acabar en la pena de muerte. El castigo de destierro sí se va a aplicar en la figura de los guerreros, principalmente por sus servicios dados al Estado. Si eres un guerrero que se embriagó cuando no debía, pues obviamente puede aplicarse el destierro y se le perdona la vida por los servicios dados al Estado, pero queda desterrado de su ciudad-estado, ¿no? En el otro caso, otra de las conductas que son reprobables, pues obviamente los mismos pueblos prehispánicos es las conductas o los delitos de tipo sexual. En este caso el incesto pues es visto como una conducta terrible por las consecuencias que produce, porque hay una degeneración de la especie humana, obviamente al tener relaciones entre miembros de la misma familia. Y los delitos sexuales pues también son castigados. Muchas veces las violaciones, el estupro, es decir, el sexo con menores, es también castigado. ¿Por qué? Porque atentas contra los niños, que son la base del estado, de los estados prehispánicos, ¿no? Hay una protección enorme a la niñez en los estados prehispánicos, antecedente de lo que pueden considerarse los derechos de los niños hoy en día. Otra de las cuestiones muy importantes aquí, y esto no lo olviden, las conspiraciones, la traición, los contubernios u organizarse para un delito son reprobables en las culturas prehispánicas. Ay, ¿de dónde saca eso? ¿Cómo dice eso? En la leyenda de Quetzalcóatl, cuando Quetzalcóatl le hace la advertencia a los dioses de que va a regresar y va a exigir y va a castigar a los culpables, en ese momento tenemos una noción de que Quetzalcóatl se dio cuenta perfectamente de que todo fue una conspiración de los dioses. ¿Para qué? Para que él abandonara la ciudad. Y la otra, una conspiración contra un gobernante en tiempos prehispánicos, obviamente como hoy bueno, en aquella época, se pagaba con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque es una traición, es un delito capital. Y obviamente aquí los dioses, al hacer ese contubernio, al hacer un antecedente de lo que hoy podría considerarse delincuencia organizada para cometer un delito, una especie de golpe de Estado, ir en contra del gobernante de la ciudad, que es como hoy en día llamaríamos un antecedente de la traición a la patria. Ojo, estoy diciendo que es un antecedente, no, no me estoy metiendo en broncas. Ahí vemos un antecedente de lo que es traición a la patria, de todo lo que es esta conspiración, ¿sí? Ahí vamos a ver que esos son delitos perseguidos por esto, son conductas reprobables. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en esa leyenda. ¿Por qué? Porque se da la promesa de que se va a castigar a los culpables de ese delito, de esa conspiración, ¿sí? De esa, bueno, conspiración, ahí tiene un delito hoy en día. Aparte de traición a la patria, hay otro, hay un catálogo de delitos en contra de la nación y delitos en contra de la nación, en contra de la seguridad de la nación. Ahí los podemos encontrar. Y el antecedente precisamente lo podemos encontrar en esa leyenda de Quetzalcóatl, en la cultura tolteca. Principalmente el de traición, cuando le hacen, conspiran en contra de Quetzalcóatl. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda, estamos en contacto. No se les olvide, esta fue clase para los estudiantes de Historia del Derecho Mexicano. Ya ahí vamos a estar en contacto, seguimos en contacto. Cualquier duda en los comentarios o por favor escríbanos en la plataforma Blackboard en lo que viene siendo el foro de dudas o pueden mandarlo también por mensaje de inbox ahí en la plataforma Blackboard. Soy su profesor Francisco Felipe Jesús Pérez Alejandro. Espero que la clase les haya gustado. Que tengan una bonita tarde-noche.